Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Se dio a conocer de que se trataba lo que estaba en revisión sobre el documental de Jungkook, I Am Still With You. Se trata del mismo documental, más 20 minutos extras para que puedas cantar junto a Jungkook. Y I Am Still, The Party Edition. Este documental especial será proyectado en cines seleccionados a partir del 11 de octubre. Los tickets estarán a la venta el 4 de octubre. Recuerda hacer stream por Jungkook. Hay una meta. Standing Next y 1 billón de reproducciones y Seven 2 millones de reproducciones. En el ranking diario de canciones más escuchadas mundialmente en Spotify, Who ocupó el puesto 3, en Estados Unidos fue la sexta canción más escuchada, en Japón ocupó el tercer lugar y Corea sigue con su racha ganadora en el número 1. Sigamos con el stream en Spotify a Who. Es muy importante seguir reproduciendo la canción. Se dio a conocer los Global 200 excluyendo a Estados Unidos y Jimin con Who, en su semana 11, vuelve a entrar en los top 10. Felicitaciones Jimin. Lo estamos haciendo muy bien, sigamos haciendo stream en YouTube, Apple Music, Spotify, Shazam, etc. Sigamos manteniendo a Jimin dentro de los principales charts musicales. Recuerda que en la descripción te dejo playlists enfocadas en Jungkook, recuerda que puedes escuchar una vez al día por cuenta. Diario militar Jungkook. Desayunaron. Arroz, sopa suave de tofu, papa ahumado con salteado de verduras, algas condimentadas y kimchi. Almorzaron. Arroz integral, sopa de calamar y rábano, salteado de ternera con champiñones, ensalada de caracol con verduras, kimchi y jugo de frutas. Cenaron. Arroz frito con camarones, sopa de setas enoki y rábano, filete tteokgalbi, ensalada de rábano en escabeche con cebollín, kimchi y ramen instantáneo de ternera picante. El tiempo en Yeoncheon. 16 grados Celsius, despejado. Con una máxima de 24 grados Celsius, mayormente despejado. Tarde-noche 27 grados Celsius, mayormente despejado. Ya comenzaron a liberarse las fotos del photowalk y los detrás de escena que vienen con un código QR, para verlos. Estas son algunas de las hermosas fotos de Jimin y Jungkook. Por los detrás de escena, nos enteramos que un día antes de viajar a Jeju, Jimin fue a dormir con Jungkook a su casa. 오기 전에 정국이 집에서 잤는데 정국이가 막국수를 4인분을 끓였어요. 물론 제가 강요하긴 했는데 3인분을 먹어가지고 배에 들어갈 자리가 없습니다. Jungkook llegó de Estados Unidos ese día, acá podemos ver imágenes de su llegada, iba rápido para encontrarse con Jimin. Las exvecinas pensaban que caminaba rápido para irse a encontrar con Tae. Pero ahora sabemos que era para ir con Jimin. El karma a veces se hace esperar. ¿Cómo será el amor?
que cansado después de su viaje, le cocinó a Jimin makguksu. Al parecer otra teoría quedaría evidenciada, Jungkook subía esas recetas y platos para llamar la atención de Jimin, o mostrarle todo lo que le podía preparar. Qué lindo como consiente a Jimin. Por eso Jimin no estaba enfermo del estómago, como pensábamos, estaba lleno porque comió 3 de las 4 porciones que Jungkook preparó de makguksu. También pudimos ver que ambos estaban conversando y Jungkook dijo que no había dormido nada, entonces, esa noche no durmieron. Seguramente se quedaron viendo videos de YouTube hasta el amanecer y tiene más sentido que Jimin no diera más y se quedó dormido en el suelo. Jungkook mirando a Jimin con esa cara dulce, quizás recordando lo que hicieron la noche anterior. Acá podemos ver un ejemplo de la conexión de Jimin y Jungkook, estaban imitando a los jugadores que pelean al parecer en artes marciales mixtas. Tae no tenía la menor idea lo que ambos hacían y estaba observando. Igual que esta otra parte, cuando se detienen y Jimin observa a Jungkook con una gran sonrisa y Jungkook supo exactamente qué hacer, estos chicos se conectan solo con mirarse. Nuevamente Jungkook estaba imitando ese K-drama. Jimin y Jungkook no dejan de tener bromas que solo ellos entienden. La gente a su alrededor debe sentirse muy desconectada o incómoda con ellos, porque se pierden en su mundo. Esta escena no sé por qué no la incluyeron dentro de Connecticut, es muy buena. En su hospedaje encontraron una mesa de pool, Jungkook le dice a Jimin que es bastante bueno en el billar, pero Jimin le dice que hace tiempo no juega, no sé yo, pero lo vi como modo de reclamo y no olvido. Jungkook le recuerda que vivía jugando en salas de billar con Taemin. 형은 당구 좀 쳤었지 않았나 그래도? 저희 안 한 지 너무 오래됐죠, 저도. 진짜 태민이 형이랑 진짜 그렇게 그냥 당구장에 살았어요. No sé si estoy equivocada, pero Jungkook no nombró a Taemin con honorífico. 진짜 태민이 형이랑 진짜 그렇게 그냥 당구장에 살았어요. Taemin, así nada más, ningún respeto con su amigo del alma, Taemin. Estos detrás de escena quedó demostrado una vez más el fuerte vínculo entre Jimin y Jungkook. Por más que quieran sombrear su relación, ellos demuestran con hechos, que son el uno para el otro. ¿Sabías que? Bueno, con cada imagen que aparece de Are You Sure, las exvecinas mienten y editan a su antojo, como esta parte, dando a entender que Jungkook quiere tocar la pierna de Tae. Pero esta es la realidad, Jungkook sentía los brazos calientes y se refería al clima. Pone su brazo en la ventilación. 다리 너무 뜨거워. Por eso después sube al auto y Jimin prende el aire acondicionado para que se refresque. 밖에 덥지? 달릴 때는 되게 좋거든. Lo único que podemos ver acá que Tae lleva la misma cicatriz de la foto junto a Jennie de aquella vez en Jeju. Tanto que se encargaron de desmentir esas fotos y viene Tae a mostrar las piernas en primer plano para confirmar una vez más que era él. Tae merece una disculpa de sus fans que encontraron feas sus piernas. Ahora ya lo sabes. En estos últimos momentos, subieron esta foto que aparece en el photobook, Jungkook posando con una sonrisa, escrito en su pecho, Jimin. Y además el propio Jimin está sacando la fotografía. Todo indica que es la letra de Jimin, ¿será que lo hizo, para que sepan todos a quién pertenece Jungkook? Recordemos que el nombre de Jimin también está escrito en los auriculares de Jungkook, que están en exhibición en la empresa. Y no olvidamos cuando Jungkook puso la JM en su pecho. 뭐냐, 이거? Claramente Jungkook le encanta presumir que él solo es de Jimin. Día 254. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.